muy comprometida con la sociedad. A Cecilia la conozco hace muchos años, trabajamos en cultura, en distintos ámbitos culturales hace mucho tiempo, tenemos como muchas historias compartidas. Y ella se ha comprometido especialmente, siempre, con la comunidad, con el conocimiento de los vecinos, de las viejas familias, de las familias pioneras. Ha compartido esas charlas de cocina alrededor de la salamandra. Y esta es la intención de este encuentro, no de un acto formal, sino juntarnos a charlar un poco, a recordar. Por eso también hay algunos vecinos que algunos están dentro de Legado Fueguinos, que es la obra que hoy estamos presentando, que es una parte, un puñado de vecinos a los que Cecilia le ha hecho un reportaje, los ha dejado explayarse, hablar de su vida, de sus orígenes, de cuándo, cómo y por qué se quedaron a vivir en Tierra del Fuego. Y esto es lo que tiene de valioso, porque es la voz del otro. Y entender desde dónde y cómo se empezó a tejer esta historia social y comunitaria de Tierra del Fuego en Ushuaia. Todos hacen un aporte sumamente valioso. Y para nosotros, como asociación civil, cultural, actual, es muy importante estar en estos momentos de reconocimiento. Porque a veces somos poco agradecidos, diría yo, con mucha gente, ¿no? Muchísima gente que hace cosas importantes en el día a día. No tienen que ser tremendas hazañas, tienen que ser cosas. El comportamiento, el ser, el generar, el crear, el abrir ese sendero, que es lo que sentimos que ha pasado con estas familias, gracias a las cuales hoy vivimos de la manera en que vivimos y estamos en una ciudad como la que estamos y en una provincia como la que habitamos. Cecilia es licenciada en Ciencias Políticas. Además tiene en su haber producciones literarias, revistas Coyusca, la revista Caruquinca, fue docente en casi todos los establecimientos de esta ciudad. Ella se ha dedicado a la docencia durante muchísimos años, toda su vida. Lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo porque está en su ADN. Hoy nos acompañan en este encuentro artistas visuales fueguinos. Así que Elcita Zaparar, Hilda Sánchez, Alejandro Abeté, que ahí está. ¿Cómo estás, Alejandro? Mitu Kanga también ha hecho el aporte para que también encontremos esa presencia en el artista visual que nos suma en esto de juntar a los vecinos, en esto de reunirnos. Y el maestro Nievas con Pierrick Roberto, que armaron este grupo Miscelánea. Bueno, nos va a acompañar con música. Muchas sí tenemos gente talentosa en esta Tierra del Fuego. Muy talentosa, muy premiada, sobre todo afuera. Somos más de ser premiados afuera que adentro, pero bueno, ya vamos a aprender. Acá hay mucho talento y también mucha historia que recorrer, que mencionar. Y en este retazo, porque obviamente es un trabajo que se va haciendo de a grupos de vecinos, es como el puntapié inicial a tener este ejercicio de recordar, conocer y saber quiénes fueron, quiénes comenzaron y de qué manera. Con muchísimo amor quiero presentar a Cecilia Velotti, mi amiga. Cecilia Velotti, mi amiga. Buenas tardes a todos. Simplemente agradecerles su presencia. Estamos emocionados por todo lo que significó reunirnos, trabajar juntos y crear un ambiente de reunión familiar y también cultural. Esto no sería posible sin ustedes, porque cada uno de ustedes forma parte de esta sociedad, entregando siempre su trabajo, su esfuerzo, los vínculos y sosteniendo. Muchas veces en estos momentos tan difíciles de pospandemia hemos sentido el apoyo más cercano
de aquellas personas que sabían que si no nos abrazábamos, si no nos acompañábamos, no íbamos a poder superarlo. El libro comenzó en el Museo del Fin del Mundo con el apoyo del director que estaba por aquí, Santiago Reyes, y sobre todo con el estímulo de Dora Gastio, que nos acompaña por allí. Y se realizó el soporte fílmico con Analía Arroyo, Emiliano Sena y Gustavo Elsten, que trabajan muy intensamente por preservar el patrimonio audiovisual, el patrimonio oral y también mantener activo el archivo bibliográfico y también lo que se inició con Oscar Zanola hace muchos años. La Asociación Janes sostuvo y fue integrada por antiguos pobladores. Muchos de ellos ya no están y es muy emocionante que tuve la posibilidad de conocerlos personalmente y que a partir de Olga Bronzovich, profesora de Historia y secretaria de Educación y Cultura, gestaron con el padre Belsa, con Mateo Martinic, el Instituto de Investigaciones Históricas. Muchas charlas, muchas conferencias, muchos encuentros de patrimonio intangible. Eso es necesario rescatar. Entonces, todas las filmaciones que no estaban después del libro del centenario se hicieron y ese material está en el Museo del Fin del Mundo. Nosotros queremos que todos los que tengan interés de conocerlos, de ver cómo se expresaban, escuchar las anécdotas y los testimonios, las vicisitudes que pasaron, como la Tata Fique, ¿no? Quinta generación de Pedro Fique, que vino con el comodoro Augusto Lazarre. También los primeros habitantes, ¿no? De las corrientes españolas, yugoslavas, españolas, chilenas, que se apoyaban. Era una pequeña familia donde había una necesidad y había una mano para ayudar, hasta un pan sobre la mesa cuando no tenían que comer. En esos primeros tiempos no había medios de comunicación, todos esperaban la llegada del barco y se trasladaban de Ushuaia a Punta Arenas con las boletas, bueno, los beban, la boleta negra, la boleta blanca, construían sus propias naves, como Vicente Padín, que hizo su lancha Tierra del Fuego, y en forma simple, sencilla, pero sostenida siempre por el ejemplo de otros. Es muy difícil no recordar a la primera persona que vi cuando llegué en la puerta de su casa, La Rosadita, Esther Fagundes Sobrino, la exdiputada, invitándote a pasar a su casa, a que conocieras sus iniciativas, sus encuentros con Evita y con Perón, todos sus proyectos que hizo, más de 400, y que presentó y que no tuvo éxito en cuanto a la provincialización porque eran pocos habitantes. En el caso de Martín Lorenz, antes que se fuera de la isla, él pasó por el museo muy interesado en ver si todo lo que había donado se encontraba en el museo y quedó muy feliz de ver que se preservó. No solo los objetos, sino también los libros de bautismo, toda la bibliografía. Muchas personas desconocen que la bibliografía que tiene el Museo del Fin del Mundo es la más completa sobre Tierra del Fuego, porque se preocuparon justamente investigadores, sociólogos, historiadores, cuando fundaron el Centro de Investigaciones Históricas, de que todos los que escribieron sobre Tierra del Fuego estuvieran allí, brindando conferencias, haciendo encuentros de patrimonio cultural, de patrimonio arquitectónico, convocando siempre en ese espacio a científicos, brindando las colecciones para que se hicieran estudios arqueológicos, se hicieron campañas de POAF al extremo de la península Mitre, y realmente conocerlos a ellos es realmente un patrimonio que nos tiene que motivar a seguir buscando esa identidad que ellos gestaron, con su vida sobre todo. A mí me conmueve cuando llegué, había mandado una carta pidiendo trabajo desde Buenos Aires en el 82, cuando fue la Guerra de Malvinas, y me contestaron que alojamiento no había, trabajo podía conseguir. Y vine y conocí a Hilda Sánchez y me recibió en su casa. Era una casa que muchos artistas tomaban, como Silvio Bochicchio, Sergio, bueno, muchísimos, Miguel Pereira, se convocaban en un pequeño grupo donde
surgían ideas, proyectos, exposiciones, y realmente Isla nos recibió con su cariño, con su familia, con su hija, Romina, Hernán y Pedro, ¿no? Así que agradecerles esto, de que cuando hay familia, cuando hay hospitalidad, cuando hay solidaridad, cuando los proyectos surgen y cuando hay problemas se sostienen y no se dejan un poco a la deriva o desconociéndose. Hay muchos artistas en Tierra del Fuego que no tienen visibilidad, pero sí a nivel internacional, como decía Mónica, y que construyen identidad a partir del teatro, como con la obra Origen y muchas otras más, convocando a gente del teatro de Francia para hacer Pequeño Norte, Busca Gran Sur, y yendo a Francia justamente para mostrar esa necesidad de encuentro que tenemos los fueguinos. Vivir en una isla nos hace diferentes. Estamos frente al mar, pero también rodeados de montañas, y eso es un desafío. No todos se quedan en casa, siempre quieren explorar y conocer nuevas experiencias, y en eso contribuye la cantidad de visitantes que tenemos, de origen extranjero o de origen nacional últimamente. También nos convoca el hecho de haber sobrevivido en alguna manera la experiencia de Malvinas, cuando muchas personas de las que están acá no se fueron, se quedaron. Y hoy en nuestra isla, en nuestro territorio, hay más de muchísimos que están viviendo con nosotros, veteranos y excombatientes. No quiero extenderme mucho. ¿Qué decir del primer gobernador que tuvimos en democracia después de 40 años, que fue Adolfo Ciurano? Él armó un gabinete en parte integrado por los que quedaron del gobernador electo Trejo Noel, y se preocupó sobre todo no solo por dar y organizar el ejido urbano y brindar posibilidad a mucha gente de llegar a adquirir la tierra, sino también por desarrollar la educación y la cultura con centros culturales, que ya no están lamentablemente, y después también aumentando el presupuesto de educación. Eso es muy importante, porque recuerdo que Olga Bronzo iba a las reuniones de gabinete y venía cada vez más contenta cuando podía equipar las escuelas técnicas, cuando podía conseguir para la gente más oportunidades de trabajo, y aceptando junto a ella muchas personas que la ayudaban a diseñar, planificar, constituir, por ejemplo, el Instituto, el IPES, ¿no? Para tener formación docente para maestros. Estos comienzos fueron difíciles, pero hoy en día es lo que nos sostiene, lo que nos mantiene activos. Y a veces es una resistencia, ¿no? El haber logrado aprobar la ley de mecenazgo para gestar recursos, o bien sostener desde un Fondo Nacional de las Artes, que es un banco de la cultura, subsidios, capacitación, sobre todo. Nosotros no creemos en la cultura del pan y el circo, sino en valorizar a las personas, a los grupos, a las asociaciones, como se gestaron las asociaciones de artistas plásticos, las asociaciones de arte y cultura, las asociaciones literarias, donde estaba Alicia Viladón, Lucita Otero, Laura Vera, ¿no? Ellos nos dejaron un camino. Y bueno, la idea es continuarlo, la idea es valorizarlo. Realicé más de 30 entrevistas que están en el archivo del museo, y el soporte fílmico y fotográfico, porque el libro del centenario no tenía las imágenes, los testimonios. Inicialmente hubiera hecho lo que hacían antiguamente, reunirlos e intercambiar sus vivencias, pero todos tenemos una historia diferente y todos tenemos algo nuevo que contar. Y para evitar que hubiese conflictos o diferentes visiones, preferí diseñar un trabajo de investigación, un cuestionario tentativo, y a medida que me encontraba con ellos en su casa, o bien los invitaba al museo para que vieran que todo lo que ellos habían donado estaba, encontré que había temáticas sobre las que nadie quería hablar y sobre las que era necesario hablar. Están en el libro. Hay un video que Mónica logró producir para que vean parte de esos testimonios, y bueno, la idea es que ustedes participen. Hay unos panelistas que nos van a deleitar en vivo y en directo, que formaron parte del libro. No me quisiera olvidar de nadie, especialmente sobre don Julio Jara,
que durante el COVID compartí la habitación con su señora y escuché el dolor y también el testimonio de sus hijas sosteniendo a la mamá. Don Julio trabajó muchísimo en la docencia, con la escuela José Martí, también desde el Ministerio de Obras Públicas, gestando innumerables vías trabajos para lograr mejorar las vías de comunicación, y él soñaba para Tierra del Fuego mucho más. A cada uno de ellos les pedí un testimonio, un mensaje para las futuras generaciones. Están al final de cada una de las entrevistas y me conmueve que Terfadur los dijo: yo nunca me retiré de la política. Yo creo que nosotros nunca nos tenemos que retirar de la cultura, porque la cultura es la madre de todos los encuentros y la educación la que los transmite. Así que optimicemos eso, valoremos a cada uno de los que están acá presentes, porque ustedes son los protagonistas y eso es importante. Bueno, nada más, gracias por venir.